Paz de Cristo, amados hermanos. Es una bendición poder compartir con ustedes el día de hoy la palabra del Señor. Este último domingo del mes en el cual nos sentimos dichosos de poder entrar a cada uno de sus hogares. En esta nueva modalidad que estamos llevando a cabo, dado la pandemia que estamos viviendo, y pues les saludo a los hermanos y amigos que se encuentran hoy en familia en cada uno de los hogares. Definitivamente que hoy más que nunca estamos viviendo la palabra de Dios en el templo, pero sobre todo por las casas. El día de hoy quiero compartir con ustedes el mensaje de la palabra del Señor y quiero hablarles precisamente del primer libro de Samuel, el capítulo 17, del verso 7 en adelante, y dice de la siguiente manera: Goliat se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y los serviremos. Y añadió el filisteo: Hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. El tema que nos ocupa en este día es coronavirus, la fuerza de un gigante. La palabra que hemos leído es una palabra muy especial porque nos habla acerca del gigante Goliat. Y es bien interesante porque cuando usted y yo leemos acerca del significado de su nombre, es precisamente el que cautiva, es decir, el que pone lazo y ata a las personas. Este gigante era lo que en realidad hacía en el tiempo de David. Pero es interesante poder notar cómo es que este gigante fue desarrollándose. Él no inició siendo un gran guerrero, pero definitivamente que con la experiencia y con el paso de las batallas, él se fue fortaleciendo, al grado de que llega este momento tan crucial en la vida del pueblo de Dios, donde los israelitas van a pelear contra los filisteos. Y entonces el gigante Goliat desafía al ejército de Saúl. Y al desafiarlo, pues, como dice la palabra, ¿verdad? El pueblo tuvo gran temor. Y entonces nosotros podemos ver cómo este gigante llamado Goliat tenía una fuerza, un poder, un dominio, un control, no solamente dentro del ejército al cual él pertenecía, sino también contra el ejército enemigo, en este caso el ejército de Israel. Pero viene una pregunta: ¿qué es lo que le daba fuerza realmente a este gigante? Cuando yo pienso en la vida de este guerrero, yo veo que prácticamente son tres cosas lo que lo fortalecían, lo que le hacían parecer un hombre prácticamente imposible de vencer. Y lo primero que encuentro, la fuerza de él estaba en el temor que provocaba. Porque dice la palabra de Dios que durante 40 días él estuvo saliendo al campamento y estuvo retando, estuvo desafiando al ejército de Israel y estuvo pidiendo no que fuera una batalla campal de todos contra todos, sino que fuera una batalla donde solamente un guerrero israelita representara la libertad o el éxito de su ejército, de su nación, contra él precisamente, que él representaba a los filisteos. Entonces, este hombre infundía temor, dado que se proyectaba como un guerrero despiadado, alguien que habría de devorar a aquel que se le atreviera a enfrentarlo. Sin lugar a dudas, esto provocó una intimidación, esto provocaba que temblaran de miedo, tal como lo relata el capítulo 17 y en el verso 24, porque dice que el ejército de Saúl tenía miedo de enfrentarlo. Entonces este gigante
tenía esa fuerza. Entre más miedo le tenía el adversario, más fuerte, más poderoso él se hacía. Y luego no solamente eso, la fuerza de este gigante también residía en que estaba en lo invencible que parecía. Fíjate, no solamente era prácticamente un hombre de 3 metros de altura, sino que además traía una lanza, un escudo, una coraza, una espada. Y eso lo hacía parecer prácticamente que nadie lo podía derrotar. O sea, no solamente se trataba de enfrentarlo, no solamente se trataba de ver quién le entraba a luchar contra él, sino que prácticamente cuando la gente se medía contra él en estatura, en peso, en experiencia, en esa armadura, en las herramientas de guerra, pues prácticamente todos decían, no podremos contra él. No vamos a poderlo aniquilar, no vamos a poderlo acabar. ¿Por qué? Porque simplemente el ejército de Saúl creían que no podían vencerlo. Al temor se le sumaba el parecer que era invencible. Otro elemento que le daba mucha fuerza a este gigante era la manera en la cual él los intimidaba. Fíjense nada más. Este gigante cuando salía cada día a retar, a desafiar al pueblo, al ejército de Saúl, pues no lo hacía de una manera amigable, no lo hacía de una forma amistosa, sino que lo hacía con una actitud de dureza, de prepotencia. No solamente era el contemplar a aquel hombre tan alto, no solamente era ver aquella armadura tan perfectamente acabada, brillosa, imponente, sino que era la forma también en la cual el gigante les hablaba. Y la forma en la que él les hablaba, pues prácticamente los menospreciaba, les injuriaba palabras donde los iba a acabar, los iba a derrotar, los iba a destrozar. Y por si fuera poco también, él blasfemaba contra el Dios de Israel. Y eso pues de alguna manera les hacía sentir a ellos de que aquel hombre al hablar con aquella certeza, al hablar con aquella forma tan soberbia, tan altanera, muchos de los integrantes del ejército de Saúl entonces decían, no cabe duda, este gigante Goliat va a acabar contra todos nosotros. Esas 3 características del gigante Goliat pues le hacía parecer un hombre con una fuerza mayor de la que realmente él tenía. Y mira, ahora que estamos pasando nosotros este momento tan complicado de la pandemia del coronavirus, yo me he puesto a pensar, muchos están mirando al coronavirus como un gran gigante y un gigante al cual le tienen miedo. Y le tienen miedo por todo lo que se sabe de él. Se sabe de que ha llegado a las naciones más poderosas y a las más débiles y prácticamente ha logrado desestabilizar, ha logrado enfermar y ha logrado matar. Y entonces la gente vulnerable a esa enfermedad pues simplemente están temblando, están horrorizadas. Cada noticia que se escucha a través del televisor, que se mira, cada noticia que llega a través de un mensaje de texto, cada vez que una persona sintoniza para escuchar información acerca de este tremendo virus, pues hay mucha gente que lo mira como un gigante. ¿Por qué? Porque están asustados, porque tienen miedo, porque dicen, caray, esto es algo que se nos viene o es algo que está en nuestra ciudad, en nuestra nación y está acabando, está aniquilando. Y así como también al gigante Goliat le daba la fuerza, el miedo que la gente tenía, hoy en día millones y millones de personas en nuestro planeta están atemorizados, están temblando contra el coronavirus.
Hay gente que ve al coronavirus como ese gigante. ¿Por qué motivo? Pues lo ven de esa manera porque también lo ven como algo invencible. Los médicos nos dicen, pues no hay una vacuna, probablemente se puede desarrollar una hasta dentro de 18 meses y no se han hecho pruebas para saber en realidad si va a funcionar o no. Y luego se dan cuenta que las personas vulnerables han estado perdiendo la vida. Naciones como en Italia, en España, en su momento en China, ahora en Estados Unidos, los brotes que de pronto se han dado en Singapur, la situación de Irán, y cómo es que también ha llegado a nuestra nación y cómo es que este virus comienza a propagarse y comienza a acabar también con la vida de las personas. Entonces de pronto la gente dice, no podemos hacer nada contra este virus. Hay medidas precautorias, pero aún así hay gente que dice, este virus es invencible. También cuando pienso en el coronavirus como un gigante, yo digo la forma tan intimidatoria. Algunos medios de comunicación, otros canales de internet, de información o gente que simplemente comparte las noticias, ¿verdad? De pronto vemos imágenes de cómo está la situación en Italia y en España y cómo se comienza a poner en Estados Unidos y de pronto se vuelve una forma intimidatoria. De pronto la gente al ver las noticias no solamente dice, caray, esto despierta temor, esto despierta miedo en nosotros. No solamente la gente ve esto y al mirar esto dice las personas, caray, mira cómo este virus es tan complejo, es tan difícil de detenerlo y de acabar con él, sino que también dicen, esto puede acabar contra nosotros. Y entonces cuando la vida se ve amenazada, la gente no haya qué hacer. Así como el gigante Goliat en aquel tiempo representaba esa seria amenaza para el pueblo de Dios. Pero, amado hermano y amigo, mira qué interesante esto, porque apareció un hombre de Dios llamado David. Ese hombre elegido de Dios en el cual el Señor había puesto esa gracia, esa virtud. Y cuando aparece este hombre, ¿qué es lo que sucede? Este hombre aparece para ser un instrumento de Dios, para libertar al pueblo y para derrotar a aquel gigante. Esa es la manera en la cual Dios está interviniendo en nuestro tiempo. Pero yo encuentro dos elementos claves que tuvo David para acabar con la fuerza del gigante Goliat y derrotarlo. Lo primero de ellos que yo encuentro es que David enfrentó al gigante. Mientras el ejército de Saúl tenían miedo, veían como invencible al gigante Goliat y luego se sentían intimidados, se sentían pequeños. David siempre tuvo la certeza de que él era el hombre de Dios para intervenir en una situación como esa. Él lo expresó de esta manera. ¿Quién es ese incircunciso que se atreve a desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Y entonces él decide enfrentarlo. Él tiene una actitud de luchar contra ese gigante. Algo que es necesario en este tiempo es de que no nos demos por derrotados en medio de esta pandemia. Aun cuando se pueda plantear el caos, aun cuando se pueda mirar una situación difícil, complicada, nosotros tenemos que enfrentar a este gigante. Tenemos los recursos en Dios, tenemos la posibilidad en Dios, tenemos la virtud en Dios para poder luchar, para poder enfrentar este gigante con el cual toda la humanidad estamos luchando. Pero es importante eso, enfrentarlo, no bajar la guardia, no agachar la cabeza, no darnos por derrotados, sino por el contrario, saber que somos hijos de Dios y que por tal motivo en Él hay poder y hay autoridad para vencerlo. El segundo elemento que yo encuentro que le llevó a David a enfrentar al gigante Goliat y derrotarlo a pesar de la gran fuerza que tenía,
era precisamente eso, que él confió en la fuente de sus victorias anteriores, que era el Señor Dios Todopoderoso. David, cuando enfrenta al gigante, le dice: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ese Dios que lo había librado cuando él enfrentaba al león y que defendía las ovejas de su padre. Ese Dios que había estado con él en sus batallas privadas, en sus batallas íntimas, allá en la soledad, allá en el campo. Él aprendió a confiar en Dios y esperar en el Señor. Ahora que él enfrentaba al gigante Goliat, a pesar de que era un gigantón, a pesar de que intentaba infundir temor, a pesar de que tenía una imagen de un invisible, a pesar de que tenía también esa imagen de ser una persona fuerte, que nadie lo podía vencer y sobre todo que intimidaba, él no se dejó amedrentar. Él fue valiente, él lo desafió. ¿Por qué? Porque él decía: Jehová te entregará en mis manos en este día. Porque él sabía que su poder no estaba en sus capacidades, no estaba en sus habilidades, no estaba en los recursos del ejército de Saúl, sino por el contrario, el poder para vencer al gigante Goliat estaba en el Dios Todopoderoso, el que lo había librado del león y que lo había puesto frente al gigante Goliat. Amado hermano y amigo, esa es nuestra confianza, esa es nuestra certeza. Dios está con nosotros, no solamente para protegernos de que este virus no nos ocasione ningún daño en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra comunidad, sino que nosotros peleamos no con nuestras fuerzas, no con nuestros recursos, sino que lo hacemos en el nombre del Dios Todopoderoso. Y Él lo declara: toda potestad me es dada de lo que está en el cielo, en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. ¿Por qué? Porque en el Señor, en su nombre, ahí está todo el poder y ahí está toda la autoridad. Así que, amado amigo y amado hermano, yo te invito en esta hora para que tú permitas al Dios Todopoderoso inundar tu vida y llenarte de esa virtud maravillosa que trae su presencia gloriosa. Hoy, en medio de esta batalla, en medio de esta amenaza, de este gigante que va entrando a las naciones de la tierra y a las ciudades, hay que confiar en el Señor, como lo hizo el joven David. Hoy tú y yo tenemos nuestro futuro asegurado en el abrigo de la maravillosa presencia del Señor. Yo te invito para que ahí donde tú estás, por un momento, cierres tus ojos y hagamos una oración. Y en esta oración nos pongamos en las manos del Señor y le pidamos protección, le pidamos ayuda, porque Dios está con nosotros como poderoso gigante. En el nombre de Jesucristo te invito. Ahí el líder, ahí tu esposo, ahí tu padre, ahí esa persona que está coordinando este altar familiar en tu hogar, Él va a ministrar tu vida, porque Dios va a hacer algo muy especial. El Señor va a traer fortaleza, el Señor va a traer ánimo, pero sobre todo el Señor va a traer victoria. Y el gigante del coronavirus, a pesar de su fuerza, en el nombre del Señor Jesucristo, caerá rendido a tus pies, porque Dios está contigo. Mi deseo es que Dios te bendiga, Dios te guarde y seguiremos con estos mensajes en el nombre del Señor Jesucristo. Feliz domingo, disfruta de tu familia en el nombre del Señor. Dios te bendiga. Bendiciones para todos.